Ok. Lo de esta tercera unidad se conoce como estadística inferencial. Como estadística inferencial, la idea de inferencia es sacar conclusiones, pero acá se necesitan algunas definiciones previas de una parte de estadística. Entonces vamos a comenzar hablando de algunas definiciones o algo que vamos a necesitar conocer para entender mejor eso que vamos a ver como estadística inferencial. Entonces vamos a hablar inicialmente de algunos conceptos que vamos a mencionar y bastante a medida que avancemos. El primero de ellos, población. La población es un conjunto, bueno, puede ser de personas, objetos, eh, un total en el cual se está interesado a hacer conclusiones. Bueno, este es un tipo de definición, ¿no? Y generalmente se tiene que esa población, eso que vamos a conocer como población, es muy grande, ¿no? Muy grande. Y al decir muy grande, que de alguna forma posible es prácticamente, valga la redundancia, imposible analizarlo todo. Entonces, lo que se suele hacer es tomar una muestra. La muestra se suele decir que es un subconjunto de la población, es decir, no es todo, sino que es una parte. Y a ese subconjunto, que es el que se tiene acceso, es el que vamos a analizar. Sobre este se suelen hacer las observaciones, los análisis, y como vamos a ver más adelante, la idea es que con lo que se obtiene en esta muestra, tratar de sacar una conclusión de la población. Sí se suele decir el hecho de que la muestra debe de ser representativa. La muestra debe de ser representativa. Y más adelante vamos a ver algunos métodos de muestreo y cómo considerar y qué dará a entender eso de que sea representativa. Bueno, algunas de las razones que suelen considerarse para lo de las muestras tenemos acá. Quizás accesar toda la población puede llevarnos bastante tiempo. Accesar toda la población podría llevarnos bastante tiempo. Y si quisiésemos un resultado un poco rápido, pues eso podría ser un atenuante. Otro de los motivos o razones para considerar esto de muestrear es el costo. El costo podría ser que si queremos analizar toda la población, el costo puede ser demasiado alto. Generalmente en países como el nuestro, pues resulta muy difícil, exageradamente difícil analizar toda la población. Si lo vemos como personas, porque como mencionamos, podría ser otro tipo de cosas, ¿no? Muchas veces las poblaciones se dice que son infinitas. Y la idea de infinita, tomándolo acá, es más o menos que es un tamaño, o sea, aquella cantidad de elementos que forman la población son pero muy grandes. Y otra de los casos, muy factible también, que nos ayuda a considerar lo de las muestras, es que algunas pruebas son destructivas. Hay poblaciones que se dice que son variantes. O sea, aunque se suele aparecer generalmente la población de una ciudad, cierta cantidad, eso no es cierto, porque recordemos que hay personas, si lo vemos como personas, que nacen y que mueren, y quizás la cantidad de habitantes de una ciudad hoy no va a ser la misma la cantidad de habitantes de esa misma ciudad dentro de una semana o dentro de un mes o el tiempo que consideremos. Entonces, ese tipo de poblaciones se dice que son destructivas porque van cambiando paulativamente. Dos términos vamos a distinguir. Recordemos que población es todo lo que se quiere estudiar. Como no se puede accesar a toda esa población, se toma una muestra. Lo que encontremos en la población, lo que encontremos en la población o lo que queramos encontrar en la población, lo vamos a distinguir con el nombre de parámetro. Eso que vamos a tratar de buscar en la población lo vamos a distinguir con el nombre de parámetro. Ahora, si eso mismo lo buscamos en una muestra, si eso mismo lo buscamos
o lo encontramos en una muestra, lo vamos a conocer como estadístico, como estadístico. Y muchas veces este estadístico va a servir para, como una estimación, que es la idea de del contenido de este último examen, algo que se conoce como estimación del parámetro. Eso que se obtiene en la muestra nos va a servir para sacar una aproximación de la población. En la población el término le llamábamos parámetros, ¿no? Y algunas medidas que vamos a considerar son las que tenemos acá. Y sobre todo por algunas fórmulas que vamos a utilizar, pues las letras que representan esa medida, ya sea si es en un estadístico o en un parámetro, en la fórmula que vamos a considerar. Muchas veces vamos a tratar de hablar de la cantidad de elementos que tiene la muestra. Es un estadístico, ese es un estadístico. O la cantidad de elementos que tiene la población, ese va a ser un parámetro. Generalmente se suele utilizar la letra N minúscula para la muestra y la letra N mayúscula para la población. La media es otro de las medidas que vamos a considerar, utilizar bastante. Y se suele utilizar para la media muestral el símbolo como con X barra, se le suele llamar así. En tanto, para una población, mu, aquella que utilizamos, que solía aparecer en la normal. Otro término que vamos a utilizar bastante es el de la desviación típica, que para una muestra la letra que se suele utilizar es S. En cambio, para una desviación típica de la población sigma, bueno, en sí esta es una letra S, SY. Y en una proporción, si eso lo encontramos en una muestra, representamos la letra P con la virgulilla, colita, culebrita, como le queramos llamar, en la parte superior, y la letra P para el parámetro. Aquí una observación. Hay algunos textos que suelen utilizar la letra pi. O sea, para el parámetro utilizan pi, pero es letra Y, no pi número. Pero sí ya se presentó un problema en periodos anteriores que ese pi, que era una representación, es una letra, haciendo uso como letra, pues algunos lo utilizaron como número y se armó por usar el término popular, un despelote. Ilustremos a qué hacemos referencia con esto de parámetro y de estadístico. Hablamos de estatura media en centímetros, de todos. Al decir todos, estamos hablando de la población, de todos los alumnos de noveno grado de las escuelas en Honduras. Es de 60 pulgadas. La altura media es de 60 pulgadas. O en su defecto, como se suele utilizar más acá en centímetros o metros, 152 centímetros. Como lo que estamos analizando es todos, esta media la encontramos en todos, esto va a ser un parámetro. Es una media, pero la media la encontramos con todos los alumnos de noveno grado de Honduras. Entonces, este término es un parámetro. Como es una media y es un parámetro, porque lo encontramos de la población, haríamos uso de este símbolo, mu, para representarlo. Entonces, en este caso, este 152 será un parámetro y lo escribiríamos así. Lo escribiríamos así. Ahora bien, consideremos el siguiente. Queremos o encontramos la estatura media de la clase de noveno grado de una profesora en particular, en una escuela en particular. Y resulta ser también 152. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí consideramos todas las escuelas de Honduras y aquí consideramos una sola escuela. Al considerar una sola escuela en particular y una profesora de esa escuela, esto de acá representa una muestra. No es todo lo que se está analizando, sino una partecita, esa que se considera como la escuela. Y si nos da 152, tomé el mismo número para ilustrarlo aún más, este 152 va a ser una estadística, un estadístico. Es una media, pero como se encontró esa media en la muestra, es un estadístico y lo representaríamos de esta forma. Aquí hay que saber distinguir en los enunciados. A medida que avancemos vamos a ver algunas palabras claves que nos pueden ayudar a determinar si la información que se nos da es de una población,
sería parámetro, o de una muestra, sería estadístico. Recordemos, el parámetro es una medida de la población. El parámetro es una medida de la población. El estadístico es una medida de la muestra. Entonces, según donde se encuentre esa medida, la vamos a distinguir como estadístico o en su defecto como parámetro. Consideremos un ejemplo un poquito diferente de la universidad. Imaginémonos que en la universidad se quiere determinar el promedio de todos los estudiantes, el promedio de todos los estudiantes. Entonces, ese promedio, como involucra a todos los estudiantes, la población acá sería el total de los estudiantes, esa medida nos representaría a nosotros un parámetro. Pero si encontramos el promedio de los estudiantes de estadística, una sola clase, no estamos considerando toda la universidad, sino aquellos estudiantes que lleven precisamente esa clase. Entonces, ese promedio nos va a representar a nosotros una estadística o un estadístico. Según el texto que se utilice, pues aparece como en femenino, estadística o estadístico. Precisamente la estadística, hay algo que se conoce como estadística, se clasifica en dos tipos. Suele aparecer una definición conjunta, aquí tenemos esa definición conjunta separada, en una parte que se conoce como estadística descriptiva, donde la idea es que se recogen datos, generalmente son en muestras, se agrupan esos datos, se clasifican con alguna característica en común, se presentan, son esos gráficos que conocemos, y de aquí se analizan. De aquí se analizan. Esto se conoce como estadística descriptiva. Y hay una segunda parte que se conoce como estadística inferencial. Y la idea es que todo esto que se hizo previamente de recoger, agrupar, presentar, analizar datos, lo vamos a utilizar para sacar una inferencia. Se suele conocer como estadística inferencial. O bien una conclusión de la población. Una conclusión de la población. Y hay algo que sirve de base para esa conclusión, que es la parte de probabilidad, que tanto le hemos dado en estas dos primeras unidades. Consideremos todo esto en un solo gráfico, más o menos de la siguiente manera. La población es lo que se quiere estudiar. Esa población es lo que se quiere estudiar. Como no se puede analizar toda la población, se toma una muestra. O sea, nos vamos por acá. Por acá se toma una muestra. Esta muestra es la que se analiza. Esta parte de acá, el analizar esta muestra se conoce como estadística descriptiva. Y la idea, y que vamos a perseguir también acá, es que con esta muestra que se obtuvo, con este estadístico, perdón, que se obtuvo en la muestra, tratar de sacar una conclusión para la población. Esta parte de aquí es la que vamos a considerar ahora. Esta parte de acá es la que vamos a considerar ahora, que se conoce como estadística inferencial. Es que se conoce como estadística inferencial. Hay un proceso, un experimento, no es numérico, estrictamente hablando de estadística, pero muy similar a que se suele. Todos nos hemos hecho alguna vez un examen de sangre. Todos nos hemos hecho alguna vez un examen de sangre. Se supone que nos van a analizar la sangre. La sangre es la población, el análogo a la población. Lo que nos quieren analizar. Algo de esa población, algo de esa sangre se quiere determinar. Los ejemplos más típicos que nos suelen hacer, el nivel del azúcar, triglicéridos, colesterol, cosas por el estilo. Pero hay algo de esa población, algo de esa sangre que se quiere determinar. Como ese algo es de la población, será un parámetro. Ahora bien, no nos pueden analizar toda la sangre. Es imposible analizar una sangre. Entonces se suele tomar una muestra. Cuando con la jeringa sacan aquella sangre, lo que están tomando en cuenta ahí es
una muestra. Esta muestra es la que se analiza. Como es imposible que nos quiten toda la sangre, entonces se toma una parte. Esa parte que se toma es la que se conoce como muestra. Esto es lo que se analiza. Y según lo que se obtiene en esta muestra, nos dan una conclusión, pero de la población. Mencionaba que uno de los casos podría ser el nivel del azúcar de las personas en la sangre. Entonces, se quiere saber el nivel de azúcar de toda la sangre, no de la sangre que está en el dedo, o la sangre que está en los pies, o la sangre que está en X cuerpo, sino de toda la sangre. Entonces, se toma una muestra. En esa muestra es la que se analiza, se encuentra el estadístico. Imaginémonos, el nivel de la sangre es 100 comunidades, un número. Entonces, la conclusión es inferencia, es referente a la población y no suelen decir esto. No dicen el nivel de la muestra fue 110 o la cantidad de azúcar, la sangre fue 100 creo que he mencionado antes, sino que nos dicen el nivel de la sangre, refiriéndose a la población, es 110. En un estudio estadístico, lo que se quiere estudiar es la población. Como es imposible analizarla toda, se toma una muestra. Ahorita vamos a referirnos sobre todo a esta parte de las muestras. Esta muestra es la que se analiza y con lo que se obtiene en esta muestra se saca una conclusión de la población. Eso es estadística. Eso es estadística. Esta parte de acá de muestreo, lo que vamos a considerar hoy, vamos a tomar aquello que vamos a necesitar de estadística descriptiva, que es cómo analizar muestras, y de acuerdo a estos resultados tratar de sacar una conclusión, pero de la población. Y algo que nos sirve de guía, de parámetro, de base para esa conclusión es la probabilidad. No sé si estamos de acuerdo con lo que lo mencionaba hasta el momento. Sí. Sí. Bueno, Todo claro. ok, espero que me escuchen, porque aquí donde yo vivo está cayendo un aguacero, ¿verdad? Entonces, estoy medio gritando. Bien. Ok, continuemos. Vamos a referirnos a esta parte inicial, a la parte de muestreo. Ok. Existe en matemáticas, en la carrera de matemáticas, una clase que se conoce como muestreo. O sea, hay cualquier cantidad de métodos para sacar esos de muestreos. Como teniendo una población, seleccionar aquellos que vamos a analizar y de ese análisis sacar la conclusión de la población. Entonces vamos a referirnos a 4 de esos tipos de muestreo. El primero de ellos se conoce como muestreo aleatorio. En algunos textos suele aparecer como muestreo aleatorio simple, o muy utilizado en matemática las iniciales MAS, como más. La idea es de un muestreo aleatorio. Este caso se presenta cuando cualquier elemento de la población tiene la misma oportunidad, entre comillas, probabilidad de ser electo en la muestra. Cualquier elemento de la población puede ser electo en la muestra. Recordemos que la idea de muestreo es, retrocedo un poquito, que como no podemos analizar la población, el todo, vamos a tomar una parte. Como no podemos analizar el todo, vamos a tomar cualquier elemento del todo, que es la población, puede estar en esa parte. Que vamos a... Y acá hay un ejemplo para... Okay. Imaginémonos que se tiene una empresa que todos los empleados de la empresa que se tiene son 845. Esta sería la población. Se va a elegir una muestra de 52. Es decir, de estos 845, que es la población, una muestra de 52. Y vamos a tratar de ilustrar cómo podría hacerse ese muestreo. En este que hemos mencionado previamente, en ese muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio nada más, cualquiera puede ser electo, cualquiera de los 52. Esta es una forma ilustrada acá, la forma típica al hondureño.
Cada empleado escribe su nombre en un papel y lo deposita en una caja, en una urna. Y de ahí se van escogiendo uno por uno. Así se van escogiendo uno por uno hasta obtener los 52. Cualquiera de los 845 puede salir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ese tipo de muestreo es el que se conoce como aleatorio. Cualquier elemento de la población puede formar parte de la muestra. Cualquier elemento de la población puede formar parte. Existe otro método, técnica de conteo que se conoce como sistemático o sistémico, según el texto que se utilice. La idea acá es que los datos de la población se ordenan. Los datos se ordenan y según ese orden se van seleccionando. El primero se escoge al azar y los siguientes se escogen guardando cierta distancia en ese orden establecido. El orden puede ser de cualquier forma. Podría ser en orden alfabético, podría ser por número de cuenta. Si lo estamos orden es lo que requiere. De ese orden al azar. Y los restantes, para completar la muestra, se hacen a modo de saltos, de manera que, entre comillas, ese salto tenga la misma distancia entre ellos. Esta es una forma. Ilustrémoslo así. Siempre con estos 845 empleados, siempre por estos 845 empleados de la empresa. Okay. Los ordenamos. Puede ser alfabéticamente. Como suele aparecer en algunos lados, primero por el nombre A, B, C, o por, digamos, como suele aparecer en la plataforma, que el orden alfabético es por apellidos, primero los de A, los de B, los de C, y así sucesivamente. Puede ser que lo hagamos por número de cuenta, por número de identidad, por número de cuenta, porque mencioné lo de la universidad, o por número de identidad. La idea es que hay que ordenarlo de manera inicial. De ese orden, se escoge uno al azar, como mencionábamos previamente, uno al azar. De la posición 15, tomé como ejemplo. O sea, como hablamos de un orden, hay una posición que se cumple. Tomé como ejemplo la posición 15. Y los restantes, bueno, como son 52 que queremos seleccionar para la muestra, los restantes los seleccionamos cada 13. Es decir, el primer empleado es el de la posición 15, según el orden que establecimos. El segundo empleado de la posición 28, porque quedamos de que lo íbamos a seleccionar de 13 en 13. El tercer empleado de la posición 41, o sea, 15 más 13, el de la posición 28. 28 más 13, el de la posición 41. 41 más 13, el de la posición 54. Y así sucesivamente hasta completar en este caso, hasta completar. Notemos que aquí ya hay empleados que ya no pueden formar parte o de alguna forma ya no podrían ser electos. Para el caso, si es que el que escogimos fue el empleado de la posición 15, los primeros 14, bajo este criterio, ya no pueden formar parte de esa muestra. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? En tanto, en el primer criterio, en aquel del aleatorio, siempre va a seguir siendo electo o tener alguna posibilidad de formar parte de la muestra. Este lo conocemos como aleatorio y este lo conocemos como sistemático o sistémico, según el texto que se utilice. No sé si está clara la diferencia que existe entre los dos métodos o dos técnicas mencionadas hasta el momento. Sí, sí se entiende. Está claro. Se supone, ahora voy a mencionar algo, se supone que el ideal debería de ser el primero. Y recalco con aquello de que se supone, ¿verdad? Porque no siempre se presenta eso.
Hay otro tipo de muestreo que se conoce como estratificado. Como estratificado. La población se conoce esa población y se divide en estratos. La idea de estratos es clases. La idea de estratos es clases. Bueno, quizás he mencionado mucho acá el término de estratos sociales. Bueno, es donde quizás he oído más el término este. La idea es clases, de alguna forma. De alguna forma. Y de esos estratos o de esas clases, que generalmente no son de igual tamaño, ya vemos más adelante un ejemplo, se suelen tomar cada uno de ellos. Imaginémonos algo así para ilustrarlo. Hay una comunidad, una población. De esa población se sabe ya que se tienen 13.655 habitantes. Esta es la población. De esta población se va a tomar una muestra de cierta cantidad. ¿Qué se sabe de la población? Bueno, que está dividida en dos estratos. Los estratos, repito, la idea es clases. O de alguna forma podemos clasificarlos. Acá está. Podría ser que la clasificación sea entre hombres y mujeres. Entonces, el total de hombres y de mujeres son los que tenemos acá. 8.139 mujeres, estoy con esto de acá primero, y 5.462 hombres. En porcentajes, o proporción, en porcentajes, el 60% son mujeres y el 40% son hombres, si lo consideramos en porcentajes. Y la idea de estratificado es que ese porcentaje que se tiene en la población se tenga también en la muestra. Que ese porcentaje que se tiene en la población se debe de tener también en la muestra. Es decir, si en la población el 60% son mujeres, pues que en la muestra el 60% sean mujeres. Eso de clase se siga manteniendo acá. Porcentaje de proporción de clase se siga manteniendo acá. De forma similar, que el 40% de la población son hombres, pues que ese 40% de la población, el porcentaje o la proporción se siga manteniendo en la muestra. No sé si recuerdan un término atrás, muestra representativa. Muestra representativa. Sería muy ilógico si tenemos una población de este tipo, que se seleccionen 100 hombres y 20 mujeres, cuando la cantidad de mujeres es superior a la cantidad de hombres. Sería bastante ilógico, no sería representativo si seleccionamos 100 hombres y si seleccionamos 100 hombres mencionaban, entonces serían 20 mujeres. Se busca en este tipo de muestreo lo del porcentaje. No sé si estamos de acuerdo. Aquí es donde se ilustra más quizás aquello de representativos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos cuántos hombres debemos de seleccionar? Guiándonos por el porcentaje. Tendrían que ser 48 hombres y 72 mujeres, de forma tal que el porcentaje de la población sea exactamente el mismo, si no es posible exacto, lo más cercano posible al porcentaje que se toma en la muestra. Los números tomados acá para que salieran exactos, ¿no? Este es otro tipo de muestreo. Generalmente, cuando se debe de hacer una muestra, no únicamente hay que considerar un método, sino hacer una combinación de esos métodos. Y muchas veces la combinación del método pasa, al menos acá en Honduras, por la parte económica. No sé si está claro el ejemplo. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ok, y existe otro segundo, bueno, otra técnica de muestreo, segundo considerando estos de acá, que se conoce por conglomerados. Se conoce por conglomerados. De nuevo, se conoce la población y acá está dividida en conglomerados, en grupos. Ok, hago una diferencia entre los dos términos, porque acá sabemos, en el primero, está dividida en estratos. Suele aparecer este término, estratos. De ahí casi el nombre de estratificados. Estratos. Esta está dividida en grupos. O sea, está dividida en algo también. Pero se establece una pequeña diferencia o una diferencia adicional.
cuando hablamos de estratos, esta división es pequeña. O sea, la forma como está dividida en estratos son pocos o pocas las divisiones posibles. En tanto, cuando se dice en conglomerados, son bastantes las divisiones que se suelen considerar. En este caso, en el primero, donde tenemos estratificados, está dividida en dos, hombres y mujeres. Pues la división entre la población es entre dos elementos nada más, hombres y mujeres. En cambio, cuando se dice por conglomerados, sigue siendo una división, nada más que la cantidad acá es un poco mayor en comparación a los estratos cuando se suelen considerar, ¿verdad? Algo así. Imaginémonos que se quiera analizar todo esto nos representa una población. Todo esto nos representa una población. Entonces, como son bastantes, la división, bueno, aquí está dividido todo la figura geométrica en 12, entonces lo que se tiene acá es un conglomerado. La cantidad de división que se tiene para la población es considerable, a diferencia del estratificado. ¿Qué se suele hacer? De estos conglomerados o de esta clasificación se escogen unos al azar. Si acá tenemos 12, de estos 12 vamos a escoger algunos y de esos algunos tomamos la muestra. No se analiza toda la población, ¿no? Sino que se consideran algunos conglomerados y en esos conglomerados seleccionados se toma la muestra. Bueno, cuando tomé el gráfico, cuando encontré este gráfico, en Honduras solo encontré un departamento que tuviera esa cantidad de municipios. Me refiero al 12. Entonces, tomé un ejemplo más o menos así. El departamento de Cortés tiene 12 municipios. Se quiere hacer un estudio. Bueno, sobre un producto dental. Podría ser sobre cualquier gusto, preferencia, por el estilo. Y en vez de considerar los 12 municipios, se seleccionan 4. Bueno, aquí como doy en 4, por eso tomé en caso 4. Se toman 4 municipios y esos 4 municipios es donde se toma la muestra. De esos 4 municipios es donde se toma la muestra. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, a los dos me refiero que tenemos aquí en pantalla. En el estratificados está dividida la población, pero la división es poca y se consideran porcentajes de cada división. Acá se tiene una población dividida, esa división se le conoce como conglomerado, y de esa varios conglomerados se toman unos, y de esos unos seleccionados de manera inicial es donde tomamos la muestra. Lo ideal es hacer una mezcla de todos. Me voy a un caso puntual acá en Honduras. Para la época de las elecciones casi siempre suelen aparecer preferencias de un partido político. Como no se analiza, no se le pregunta, me refiero antes de las elecciones, a toda la población, eso sería la población, aquellos que pueden ir a votar. Como no se les pregunta a todos, sino que se le pregunta a una pequeña parte de los que pueden votar, se le conoce como muestras. Ahora, ¿qué tipo de muestreo se suelen considerar acá? Pues una mezcla de todos, una mezcla de todos. El primer criterio suele ser el conglomerado, pueden ser aquellos de conglomerados. Generalmente en Honduras hay 298 municipios. ¿Sí o no? Se supone que sí. Okay. Pero no se consulta los 298 municipios. O si nos vamos un poquitito más arriba a esa división, hay 18 departamentos. Pero muchas veces no se toman muestras de los 18 departamentos, sino que se suelen tomar muestras de algunos departamentos. E inclusive de esos departamentos, no de todos los municipios, sino de unos municipios de ese departamento de acá. Y así se va clasificando. Okay. Pues, primeramente un criterio por conglomerados. Casi siempre la mayoría de muestras acá se suelen hacer en ciudades. Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Progreso,
porque son aquellas ciudades que tienen mayor densidad poblacional, tienen mayor habitantes. Entonces, no se toman todos los departamentos, algunos departamentos, y de esos departamentos no se toman todos los municipios, sino algunos de los municipios. ¿Qué criterio se suele tomar después? El estratificado. Imaginémonos que uno de esos municipios o ciudades, si ya llegamos al conglomerado de ciudades, es Progreso. Y en ese Progreso, bueno, los números son inventados, ¿verdad? De ese Progreso, el 60% son mujeres y el 40% son hombres. Pues habría que tomar en cuenta que la población que se va, o la muestra que se va a tomar de Progreso, pues que el 60% sea mujeres y 40% sea hombres, ¿no? Y acá, como la población se limita solo a Progreso, la población ya se limita solo a Progreso, el muestreo termina siendo aleatorio cuando lo hacemos únicamente en Progreso. Cualquiera de las mujeres de Progreso puede estar en la muestra, cualquiera de los hombres de Progreso podría estar en la muestra, ¿no? Se tiene una mezcla de técnicas de muestreo. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Luis. Ok. Nos van a interesar ciertas fórmulas y de manera especial nos vamos a enfocar en muestreo aleatorio. Como mencionaba, hay en matemática una clase que se conoce como técnicas de muestreo, se ven fórmulas, porque para cada uno de estos hay ciertas fórmulas a considerar. Pero nos van a interesar ciertas fórmulas de manera muy particular. Vamos a referirnos a cuántas muestras posibles podríamos tener nosotros si hacemos un muestreo aleatorio. Recordemos que el muestreo aleatorio es aquel donde cualquier elemento de la población puede ser seleccionado. Y aquí se suele distinguir entre dos tipos de muestreos aleatorios. Uno que se conoce con reemplazo, bueno, adelanto y después vemos la diferencia, y otro que se conoce sin reemplazo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Imaginémonos que se hace una encuesta de un partido político y anda un periodista o alguien preguntando por qué partido va a votar. Si esa persona lo vuelven a consultar, están haciendo una muestra con reemplazo, porque esta persona ya está participando no una vez, sino una segunda vez. Y si podría participar N veces, entonces se dice que esta cantidad de muestras son las posibles. Lo ideal es sin reemplazo. Lo ideal sería una muestra sin reemplazo. Una muestra sin reemplazo. No sé si recuerdan, y acá entran aquellas fórmulas que mencionábamos de las técnicas de conteo. N a la N, recordemos, el N mayúscula es población, el N minúscula es, lo tenemos por acá, tamaño de la muestra, cuánto seleccionamos. N a la N si las muestras son con reemplazo. Y en el caso de ser sin reemplazo, combinaciones de esta forma. De la población N, seleccionamos muestras de tamaño N. Ok. No sé si recuerdan de una de las distribuciones que vimos, la hipergeométrica. Hace uso de esto. Hace uso de esto, que mencionábamos que eran más utilizadas para hallar muestras. Hace uso de esto, de acá, donde de tantos elementos de la población, tomamos tantos elementos para muestras, considerando combinaciones posibles, sin reemplazo. Ilustremos con números. Imaginémonos que tenemos una población de 10 elementos. La observación que los números acá son pequeños, para que no salga una respuesta exagerada. Tenemos una población de 10 elementos y se van a tomar muestras de tamaño 3. O sea, tenemos 10 alumnos, 10 niños en una escuela. Y de esos 10 se van a seleccionar 3. Si se pueden hacer con reemplazo, es decir, seleccionamos uno para un puesto político y que esa persona puede desempeñar 2 puestos que se pueden seleccionar. Entonces, si las muestras son con reemplazo, las podríamos encontrar de 10 a la 3. De 10 a la 3. O sea, habrían 10 muestras posibles
si esas tomas, selección de la muestra, la hacemos con reemplazo. En cambio, si las muestras, la selección la hacemos sin reemplazo, es que de estas 10 personas o elementos de la población seleccionamos 3, combinación, y tenemos 120 muestras posibles. Esto si lo hacemos sin reemplazo. Caso ideal, muestras sin reemplazo. El caso ideal es las muestras sin reemplazo. Ilustremos a qué nos hacemos referencia con esto de muestras sin reemplazo. De nuevo, la observación que la cantidad numérica que suele aparecer ahí de población y de tamaños son números pequeños, porque si no, se complica exageradamente el problema. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Imaginémonos que tenemos 5 niños con estas edades. Esta es la población. De estos 5 niños se van a seleccionar 2 muestras de tamaño 2. Y esta muestra se hace sin reemplazo. Es decir, un niño no puede estar 2 veces. No podemos mencionar o seleccionarlo 2 veces. ¿Cuántas muestras posibles tenemos? Bueno, como es sin reemplazo, tenemos acá sin reemplazo, la cantidad de muestras posibles son combinaciones de 5 en 2. De los 5 niños vamos a seleccionar 2 sin reemplazo. Entonces tendríamos 10 muestras posibles. ¿Cuáles son esas muestras posibles? Pues estas que tenemos acá. Como es sin reemplazo, recordemos que un niño no podríamos seleccionarlo 2 veces. Una muestra, la que tenemos como muestra 1, seleccionamos el niño de 10 años y el niño de 11 años. Una primera muestra. De estos 5 que tenemos acá, con nombres, podemos ponerle nombres, tomamos el que tiene 10 años y 11 años. Esta sería una primera muestra. El que tiene 10 años con uno que tiene 12 años. Segunda muestra. Estoy manteniendo fijo de manera inicial el niño de 10 años. Una tercera muestra sería el niño de 10 años con el niño de 12 años. El segundo niño de 12 años. La tercera muestra. Y una cuarta, el niño de 10 años con el niño de 14 años. Hasta el momento tenemos 14 ya. Tenemos 4 muestras. Y así sucesivamente. Cuando seleccionemos el niño de 11 con el de 12, la muestra 5. El de 11 con el siguiente, otro niño de 12, la muestra 6. El de niño de 11 con el de 14, muestra 7. Cuando seleccionemos los 2 niños de 12 años, se puede presentar ese caso, la muestra 8. El primer niño de 12 años con el de 14. El segundo niño de 12 años con el de 14. Son todas las muestras posibles, ¿verdad? Todas las muestras posibles. Mencionaba algo acá, que las cantidades numéricas de 5 y 2 es más para ilustrar, para ver cómo se supone se toma una muestra. Compliquemos un poquitito el problema. Y necesito la ayuda de ustedes con calculadora. Imaginémonos que tenemos un niño, que tenemos 50 elementos en la población y de esos 50 se seleccionan 5 de muestras. ¿Cuántas muestras posibles hay sin reemplazo? Repito, tenemos 50 elementos en la población. 50 elementos en la población. Y de esos 50 elementos se seleccionan 5 sin reemplazo. ¿Cuántas muestras posibles habrán? Son combinaciones. ¿No? Combinaciones, nada más que de 50 seleccionamos 5. Si alguien me ayuda ahí a ver cuánto nos da. ¿Lo tienen? Sería 50 factorial sobre 50 menos 5 factorial por 5 factorial, ¿verdad? Correcto. 2.118.760. Permítame. 2 millones me dijo 108.000. 760. 760. Más por eso, entonces,
consideré aquello para lo de las muestras. Porque sacar las muestras aquí sería medio tétrico, ¿verdad? Entonces, es más para ilustrar. Lo de 5 niños y de tamaño 2 es más para ilustrar. Porque generalmente poblaciones pequeñas, si la población es pequeña, mejor se analiza toda la población en vez de considerar muestras. Entonces, se suele utilizar esto, que vamos a ver un poco más adelante, cuando la población es grande, cuando la población es muy grande, entonces tomar muestras. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok, hay que borrar esto de acá. Bien, vamos a hablar de algo, es a lo que queremos llegar, que vamos a conocer como distribución muestral. Se suele conocer como distribución muestral. Una distribución muestral es una distribución de probabilidad. O sea, aquello que mirábamos en la unidad pasada, cuando comenzamos a hablar de variables aleatorias, hablábamos de funciones de distribución, de probabilidad, todo aquello. Es una distribución de probabilidad, donde el estadístico es la variable aleatoria. Ese estadístico se comporta como una variable aleatoria. Ese estadístico es algo que encontramos en la muestra. El estadístico, recordemos, es algo que encontramos en la muestra. Y donde vamos a ilustrar, sobre todo, la parte teórica más específicamente es con la media, pero igual se puede hacer con la desviación y proporción, ¿verdad? Donde el estadístico, vamos a hallar una tabla, si le llamamos así, de probabilidad, donde la variable va a ser el estadístico. Retomemos el caso de las edades que mirábamos previamente. El caso de las edades que mirábamos previamente, ¿verdad? Básicamente es un copy-paste muy utilizado acá, que tenemos acá. Si recordamos, habíamos encontrado esas muestras. Las muestras se habían hecho sin reemplazo. Lo que tengo acá, lo que tenemos, lo compartimos todo, son las 10 muestras que habíamos encontrado previamente. Habíamos encontrado de una población de tamaño 5, muestras de tamaño 2, eran 10 muestras posibles, eran todas estas muestras. Y en estas muestras, con estas muestras, vamos a armar una distribución de probabilidad o función de probabilidad, una tabla de probabilidad. Y como mencionaba, vamos a enfocarnos de manera inicial, creo que casi único, con la media. Entonces, se suelen tomar muestras. Para el caso, la primera muestra tiene por elementos 10 y 11. Menciono elementos, son edades, 10 y 11. ¿Cuál es la media de esos dos? Recordemos, la media es el mismo valor esperado y es el mismo promedio. Entonces, si los elementos son 10 y 11, la media, que es el mismo promedio, sería 10 más 11 sobre 2. O sea, la media sería 10.5 para la primera muestra. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Ok. Eso mismo que hicimos con la primera muestra, hacerlos con todas. Lo mismo que hicimos con la primera muestra, hacerlo, con todas las muestras. O sea, para el caso acá, la muestra 4, el promedio, media, 10 más 14, todo eso entre 2. 10 más 14 tenemos que 24 entre 2, 12. O en la muestra 7, 11 más 14 nos da 25. Entre 2, 12.5. Lo que tenemos aquí en esta columna son medias de muestras. No sé si estamos de acuerdo con ese término. Hemos encontrado medias. Estas son medias de muestras. ¿Sí? Bueno, con esas medias de muestras o medias muestrales es que vamos a armar la función de probabilidad. Función de probabilidad. ¿Qué era una función de probabilidad? Pues una tabla más o menos, así, donde acá te colocamos la variable aleatoria, no sé si lo recuerdan, acá colocamos la variable aleatoria y a la par de la variable aleatoria la probabilidad correspondiente. Sucede que en este caso,
me voy donde dice observación, el estadístico va a ser la variable aleatoria. El estadístico, en este caso, es media. El estadístico es lo que hemos encontrado en la muestra. Estas medias las encontramos en las muestras. Entonces, esto es un estadístico, porque su resultado lo encontramos en la muestra. Este estadístico es el que se va a convertir, o lo vamos a ver como una variable aleatoria. Y de acá, pues como estos son los valores, los tengo en forma ascendente, como estos son los valores que puede tomar la media, en este caso buscamos la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 10.5? Bueno, hay un valor que es 10.5, hay un valor que es 10.5 de 10 posibles. Recordemos que habían 10 muestras posibles. Entonces, su probabilidad sería un décimo. ¿Sí o sí? No me convenció mucho. Obteniendo algo más o menos así. Hay dos valores posibles que nos dan 11. Dos valores posibles que nos dan 11. Su probabilidad sería 2 décimos. 2 valores favorables, 2 de 10 posibles. Sería 2 décimos. Y así con 12. 12, acá tenemos un valor que es 12, donde tengo el cursor ahorita. Y acá en la muestra 8 hay otro valor que es 12. Entonces, cuando la media sea 12, la probabilidad sería 2 décimos. Esta es la distribución o función de probabilidad. Esto es lo que vamos a tratar de encontrar. Esto es nuestra distribución muestral. ¿Por qué muestral? Porque los valores que tenemos acá del estadístico salen de muestras. Y estos valores son medias. Entonces se suele decir que es una distribución muestral de medias. No sé si estamos de acuerdo. Algo así es lo que vamos a tratar de buscar. Una distribución muestral de medias. Y como lo ilustramos acá con medias, pues similar sería hacer con una desviación. O sea, sería aquí, hallar la desviación entre estos y considerar desviaciones y así sucesivamente por el estilo. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta. ¿Ninguna? Ok, continuemos. Pues. Ok. Así como decía mi hermanito con pequeño, continuemos pues. Bien. Aquí tenemos la definición, formalmente hablando de lo que es una distribución muestral de media. De media. ¿Verdad? Que fue lo que ilustramos. Básicamente lo que teníamos hasta el momento era cómo armar una distribución de probabilidad, una distribución muestral. ¿Verdad? Y lo hicimos en el caso de la media. Es una distribución de probabilidad, como lo que miramos previamente, donde están todas las muestras posibles. Todas las medias de las muestras posibles. Imaginémonos aquel numerito que nos salía de 2.118.760. Si hubiésemos considerado una población de 50 y tomar muestras de 5, ¿cuántas medias hubiésemos tenido que encontrar? Pues 2.118.000, aquella cantidad media estratosférica para hallar esa distribución, ¿verdad? Un poquito realmente alto, ¿verdad? La distribución muestral de medias involucra todas las posibles medias de las muestras. En el caso anterior, como únicamente habían 10 muestras posibles, entonces considerábamos las 10 muestras, una de cada media. Y en todo esto hay un teorema muy fundamental que sí vamos a utilizar exageradamente bastante, que se conoce como teorema del límite central. Como teorema del límite central. La idea acá es que tomamos muestras de tamaño n. Recordemos, n minúscula es tamaño de la muestra, o sea, lo que tomamos de una población de tamaño n, n mayúscula. Esta población tiene esta media. Esta población tiene esta media y tiene esta varianza.
Entonces, lo que nos dice acá es que X es media muestral. Si X es media muestral, su comportamiento es normal. ¿Dónde? Y aquí entra este nuevo término que es uno de lo que vamos a utilizar bastante. Media de medias. Media de medias. Y este segundo de acá, varianza de medias. Bueno, realmente es, por sistema, por el tipo de ecuación, no sé si se logrará distinguir, es sigma al cuadrado y como subíndice la media. ¿Verdad? Como subíndice la media. Lo dejo acá y lo ilustro con un ejemplo y después vuelvo aquí, porque aquí solo hay parte teórica. Volvamos al ejemplo de acá. Volvamos al ejemplo de los niños. Nada más que ahora en el ejemplo de los niños nos piden media y nos piden varianza. Nos piden media y nos piden varianza. Aquí una observación muy a lo Poncio Pilatos. ¿Cómo encontrar media? Sí lo vemos, porque sabemos que es un promedio, pero lo de la varianza no. Entonces, lo explico ahí muy a lo Poncio Pilatos lavándome las manos. Miren, ¿cómo encontramos la media? La media es promedio. Sí, como es un promedio, no habría ningún problema. Pero, recalco tendremos que hacer uso de este símbolo. Porque esta media es de la población. No sé si estamos de acuerdo con esto. Cuando comenzábamos decíamos, hay un estadístico, había un estadístico, en ese estadístico había una tabla, utilizábamos N mayúscula y habían letras griegas para media, población, perdón, para media y desviación. Entonces tendremos que hacer uso de este símbolo porque es media poblacional. ¿Estamos de acuerdo con, al menos con lo del símbolo? Por ser poblacional. Es promedio. ¿Cómo hagamos el promedio? Pues sumamos todos los datos, en este caso las edades, y las dividimos entre 5, por ser 5 niños. Nos da como resultado 11.8. Nos da como resultado 11.8. La varianza se encuentra con una fórmula, la explico un poquitito más adelante, donde es básicamente el dato menos la media al cuadrado, si el dato es 10, más el dato menos la media al cuadrado, el segundo dato es 11, más 12, el dato menos la media al cuadrado, al tercer dato, para el cuarto dato, para el quinto dato, y se divide entre 5, dándonos numéricamente este valor. ¿Verdad? Y aquí sí les menciono algo, no se preocupen con esto en la media porque vamos a utilizar otra aplicación en nuestro teléfono. ¿Verdad? Repito, hay fórmulas, esto se complica notablemente si la cantidad de datos es un poquito grande, pero vamos a auxiliarlos de nuevo con la tecnología. Lo que quiero sobre todo acá es ilustrar dos fórmulas que están antes, que mencioné, que iba a ir al ejemplo y retomaba el caso de las fórmulas. Esto es media poblacional. Estos son los elementos de la población. De esos elementos de la población encontramos su media, su promedio. Lo representaríamos con este símbolo por ser de la población. Sabemos el promedio, sumamos los elementos entre la cantidad de elementos. Lo de la varianza lo vemos más con detalle. Ahora volvamos a la distribución muestral. ¿Recuerdan cuál era la distribución muestral de medias? Esta de acá. Esta tabla. Esta tabla es la distribución muestral de medias. Partimos del mismo enunciado. De este enunciado llegábamos a esta tabla, que era la que íbamos a conocer como distribución muestral de medias. Entonces consideremos ahora esa distribución muestral. Acá, consideremos esa distribución muestral. De nuevo, otro copy-paste por acá. Jalé aquella tabla para aquí. En una distribución de probabilidad o función de probabilidad, ¿cómo hallábamos la media? ¿Lo recuerdan? 10.5. El valor de X, como una sumatoria, es discreta. La sumatoria de X por su probabilidad, o sea, 10.5 por 0.1 más 11 por 0.2, su probabilidad,
más 11.5 por su probabilidad y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Okay. Sí. Ok, y aquí pongo esto. Ok. El símbolo me salió exageradamente corrido acá, pero se supone que es X y el subíndice es la media. Me salió muy arriba la rayita al hacer uso de ecuación y no lo pude cambiar. Ok. Pero me voy a tapar algo acá de manera inicial. Permítanme tapar algo de manera inicial. Okay. Esto. Okay. Lo encontrábamos esto, que era la media como 10 por 0.1, lo que tenemos acá, por 11.11 por 0.2 y así sucesivamente. Y notemos algo, nos da el mismo valor numérico, 11.8 acá arriba, 11.8 acá abajo. ¿Sí? El de acá arriba es media poblacional. Este de acá arriba es media poblacional. La media poblacional es 11.8. Repito, media poblacional es 11.8. Esto que tenemos acá es media, valor esperado. ¿Sí o no? Sucede que en este caso los datos son medias. Entonces, este término de aquí se conoce como media de medias. Suena redundante, pero ese es el término, el nombre correcto, media de medias. El promedio de las medias muestrales es este símbolo que tenemos aquí. No sé si estamos de acuerdo, es simbología, pero suele aparecer casi siempre, y el casi es en todos los libros, media de medias. Si nos olvidamos de lo que estoy tapando, toda esa fórmula que hemos empleado ahí es media de una distribución de probabilidad. Sucede que el dato en esta distribución de probabilidad son medias. Entonces se suele decir que es media de medias. No sé si la interpretación de ese término, el tema de medias, media de medias, perdón, estamos de acuerdo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ok. Y, bueno, entonces, notemos que resultan ser iguales. Y la media de medias se cumple entonces que la media de medias es la igual a la media poblacional. La media de medias es igual a la media poblacional. Esta es una de aquellas fórmulas que está atrás. Ya la vamos a ir a ver. La media de medias es igual a la media poblacional. Ok. Cambiémosle un poquitito a ese término media de medias. El valor esperado de la media muestral es la media poblacional. Recordemos que media en una distribución de probabilidad lo mirábamos también como valor esperado. Entonces se suele aparecer, sobre todo para la aplicación que le vamos a ver, que vamos a considerarla como que el valor esperado de la media muestral es la media poblacional. Y de manera similar, pues, habría que verificar esto. Esta es la segunda fórmula que se tiene ahí. Como mencionaba, pues aquí para allá lo de las varianzas vamos a utilizar una aplicación, entonces por eso no tanto con tanto detalle acá. Lo que sí es esta parte. La desviación, este es varianza, esto de acá es varianza. La desviación, la raíz de la varianza, lo vamos a conocer como error. Como error. Pero en el caso particular, como lo que estamos considerando es medias, como error de medias. Repito, como error de medias. Y este es uno de los términos que vamos a utilizar bastante, un poquitito más adelante. Ok, vuelvo entonces sí a la fórmula que tenía atrás. No sé, ya casi. Aquí. Este teorema del límite central. Básicamente el teorema del límite central es que el valor esperado de la media muestral es la media poblacional. Y la varianza de la media muestral es toda esta expresión. Toda esta expresión. Y acá
Sobre todo si el N es muy grande, el N mayúscula, recordemos, es el tamaño de la población. Si este N es muy grande, lo que aparece en paréntesis se va aproximando a 1, siendo en exagerado. Si N tiende a infinito, en el límite, esto que está en paréntesis, ¿a qué se aproxima? ¿O a qué es igual? A 1. Entonces, muchas veces se suele considerar esto, que la media, perdón, que la varianza de medias es la varianza poblacional entre N. Que la varianza de medias es la varianza poblacional entre N. Muchas veces, si no se nos dice el tamaño de la población, pues vamos a asumir que es infinitamente grande y considerar entonces esta fórmula de esta manera. Veamos una aplicación. Perdón, me adelanté mucho. Diferente. Una aplicación de este tipo. Una aplicación de este tipo. En rojo, lo importante, lo que nos va a distinguir allá. Se nos dice que el gasto promedio es media. Recordemos que no la palabra es única, sino que hay ciertas palabras que nos pueden representar la misma medida. El gasto promedio por mes en una tienda de abarrotes por cliente es de 2.350 lempiras. Esto lo saqué de un libro de estadística de social y cuando vi la cantidad me reí porque salía a la edición haber sido viejísima, ¿no? La cantidad de gastos en una barrotería es promedio, es de 2.350 con esta desviación. La distribución de cantidades compradas sigue la normal. Se toma una muestra de 36 clientes, y lo que queremos saber es la probabilidad de que la media de la muestra sea menor que 2.415. ¿Cuándo se suele utilizar esto? Para hallar probabilidades de medias. Para hallar probabilidades de medias. El teorema del límite central, aquella fórmula que mirábamos previamente, nos decía que la media de medias era la media poblacional. Y desviación, ojo, desviación es la desviación poblacional entre raíz de n. ¿Por qué coloco desviación? Porque vamos a hacer uso de la normal. La normal depende de la media y depende de la desviación. Aunque en la fórmula ya aparece de varianza, recordemos, la normal depende de la desviación. Como asumimos que es infinita la población, no nos dicen acá un tamaño de la población, asumimos esto. Y para hacer uso de la normal, tendríamos que estandarizar la distribución. Recordemos que cualquier distribución normal, nos sirve de repaso eso también para lo que hemos visto hace poco, toda distribución normal se puede expresar como una estándar, con este cambio de variable. X en este caso es media, muestral. Acá tendríamos media de media, porque lo que se va a analizar es una media. Y acá desviación de medias. Y sustituir la media de medias y la desviación de medias por lo que nos dice el teorema del límite central. La desviación de medias, esta que estoy tratando de colocarme en el cursor, la desviación de medias es igual a la desviación poblacional. La fórmula que tenemos acá. Y voy a la otra parte. La desviación de las medias es la desviación poblacional entre raíz de n, lo que tenemos aquí. Y si sustituimos numéricamente estos valores, me refiero a lo que están en rojo, tendríamos que la media muestral, que es el que tendríamos que sustituir en cada caso para nuestra probabilidad a encontrar, menos la media poblacional. Debería de ser media de medias, pero recordamos el hecho que la media de medias es la media poblacional. Y se nos dice acá que el gasto promedio, que es media, resulta ser 2.350. Eso en el numerador. Y en el denominador tenemos que es la desviación, nos dicen acá arriba, donde está en rojo, que la desviación es 500. Y esa desviación, de acuerdo al teorema del límite central,
lo dividimos entre la raíz del tamaño de la muestra, que se nos dice que es 64. Esta sería la fórmula a utilizar. Esta sería la fórmula a utilizar. El primer inciso. Aquí lo tengo hecho, entre comillas, con la normal estándar. Pero no es necesario que lo hagamos con la normal estándar, sino que lo podríamos hacer directamente con la aplicación. Como se nos dice, me voy al enunciado, que la probabilidad que la media, entonces por eso le colocamos acá X barra, media muestral, sea menos de 2415. Este es el X, el Z asociado sería, sustituyendo el 2415, aquí, menos la media de medias y desviación de medias, que nos da 1.4. Y lo que nos están pidiendo es esto. Lo que nos están pidiendo es esto de acá. Traduzcamos el término. La media de X. X es media muestral. Entonces están pidiendo, lo que tenemos acá es la probabilidad. Veamos el inciso A. La probabilidad de que la media muestral, utilizamos este símbolo, sea menor que 2450. Entonces lo que tenemos aquí, pero está en blanco lo que tenemos aquí es literalmente o simbólicamente lo del primer inciso. La probabilidad P de que la media de la muestra X barra sea menos que 2450. Eso no están pidiendo. Sabemos que la media de medias, toda distribución muestral se comporta como una normal. Entonces lo trasladamos a una normal. Si hiciésemos uso de tablas, sería de esta manera, normalizando, estandarizando esa distribución. Pero bien podríamos aplicarla o encontrarla con nuestra aplicación. Con la aplicación, sucede que en este caso, en la aplicación, al considerarla normal, la media es 2350. 2350. Y la desviación, 62.5. Y queremos la probabilidad cuando X barra en este caso sea 2415. Con la opción que fuese menor. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Okay. Lo que tenemos encerrado acá es traducido simbólicamente, lo que deberíamos de tratar de hacer en cualquier problema, el enunciado. En el enunciado B nos están pidiendo la probabilidad de que la media de la muestra sea superior a 2250, superior que sea mayor, más de 2250. De nuevo, pues tendremos que hacer algo similar acá. Sí, vamos a hacer uso de la tabla, ¿verdad? Sí, vamos a hacer uso de la tabla. De nuevo, lo que tenemos encerrado aquí es la traducción simbólica. Oh, espérame, ese se quedó, ese no. No se mira lo de X barra. Lo que tenemos acá es la traducción simbólica del enunciado B. P, probabilidad de que la media X barra, media muestral, perdón, sea mayor, superior a 2550. Que de nuevo podemos encontrarlo con nuestra aplicación o bien si no, voy a usar el término grosero, si nos queremos complicar con la tabla, pues también, y debería de darnos exactamente el mismo valor numérico. ¿Estamos de acuerdo? Este tipo de distribución, esto se suele utilizar, ojo, cuando queremos hallar, y voy a remarcar algo acá, cuando queremos hallar probabilidad, me quedó bastante lejos el término, me quería enrollar. Cuando queremos hallar probabilidad en muestras. Cuando queremos hallar probabilidad en muestras. Lo que vamos a ver más adelante va a ir al revés. Va a ir al revés. Tenemos lo de la muestra y vamos a querer hallar probabilidad en la población.
Ahorita estamos considerándolo en un sentido, de algo que vamos a ver posteriormente, va a ir en sentido opuesto. Por eso remarco, esto se suele utilizar cuando queremos hallar probabilidad en la muestra. Bueno, en este caso, en la muestra lo que queremos hallar probabilidad de media. Entonces, tendremos que hacer uso de algo similar a lo que tenemos acá. ¿De qué depende? Bueno, como es una normal, acá tendríamos media de medias o valor esperado de la media. El teorema del límite central dice que es la media poblacional. También varianza. Bueno, acá tenemos desviación de medias. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, supongo. Bien, veamos algo adicional. En una proporción, en una muestra, podemos buscar proporciones medias, como ilustramos previamente, desviaciones. Y en el caso de una proporción, este es el valor esperado. Este es promedio de proporciones. Valor esperado de una proporción. El valor esperado de la proporción es la proporción de la muestra. Ok, ilustro algo así. Voy a ilustrar algo así. Lo voy a hacer acá abajo porque creo que tengo algo acá. Imaginémonos que esta es la población. Imaginémonos, permítanme buscar para que me queden acá de colores diferentes, que esa es la población. De esta población queremos analizar algo. Como es imposible analizar todo de la población, se toma una muestra. Espero que me quede más o menos el tamaño parecido. Ok. Esta muestra es la que vamos a considerar. Esta muestra es lo que vamos a considerar. Y la idea es que si en la población, la proporción, lo voy a ilustrar con porcentajes. Si en la proporción, en la población se tiene el 60% de algo, pues se espera que en la muestra se tenga ese 60% también. Con políticos, lo ilustro con políticos. Los políticos caen muy bien para ilustrar la estadística. Imaginémonos que un partido político tiene en la población el 40%. El 40% en la población. Se toma una muestra. Se espera que en la muestra que se ha seleccionado también se tenga el 40%. No sé si estamos de acuerdo con eso. Se espera. Entonces, ese valor esperado de la proporción de muestras que representamos con este símbolo debe de ser igual o resulta ser igual a la proporción de la población. No sé si lo expresado aclara un poquitito lo de la simbología esta. ¿Sí? Sí. Ok. Voy a borrarlo. Bueno, creo que los dibujos no sé si me caen ahí. Tenemos un ejemplo acá. Los voy a borrar los dibujos de todos modos. Un ejemplo acá habla de un gerente de un banco donde dice él que el 40% de los cuentavientes tienen varias cuentas en ese banco. Entonces acá la población sería toda la gente que tiene cuenta en ese banco. Se selecciona una muestra de 200 cuentavientes, o sea, de 200 que tienen cuenta en ese banco y nos piden hallar una probabilidad de que la proporción muestral, probabilidad de una proporción muestral. En el caso anterior era media muestral. Nos están pidiendo probabilidad de algo en la muestra. En el caso anterior era media. En este caso es proporción. ¿Y qué queremos? Que esa proporción de la muestra sea menor que 0.30. Simbólicamente, bueno, es esto lo que nos están pidiendo. Aquí se me fue algo así. Es esto lo que nos están pidiendo. La probabilidad de que la muestra, lo representamos con este símbolo, proporción muestral, sea menor que 0.30. Ya sea menor que 0.30. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Okay, ahora sí retrocedo
lo último. ¿Cómo lo hacemos? Bien, esta sería la fórmula a utilizar. La variable, recordemos, bueno, lo menciono, recordemos, lo mencioné, tal vez tendrán que retroceder un poquito. En una distribución muestral, el estadístico se comporta como muestra. El estadístico se comporta, perdón, como variable aleatoria. El estadístico en este caso es proporción. Por eso colocamos acá proporción muestral. Y sería la proporción muestral menos el valor esperado de la proporción muestral sobre la desviación de la proporción muestral. De nuevo, este es un teorema de límite central, un segundo teorema de límite central. El valor esperado de la proporción muestral es la proporción poblacional. Por eso sustituimos acá P. En vez de colocar esto, lo sustituimos por P. Y la desviación de la proporción muestral es todo esto. La raíz de P por Q entre N. Escrito más para que me quede en forma lineal así. Estas fórmulas salen de la binomial. Se asemejan bastante a la binomial. P es como que fuese de éxito. Q, su complemento. Tenemos que la proporción de la población es, bueno, el porcentaje del 40%. Proporción sería 0.4. Igual acá en el denominador, pues 0.4, Q sería 0.6, equivalente al 60% entre el tamaño de la muestra. Este de acá. Se comporta como una normal. Se comporta como una normal. El de arriba es 0.4, media. El de abajo es desviación. Y si esto lo encontramos con nuestra aplicación, de nuevo tendríamos que hacer uso de la normal. Tendríamos que hacer uso de la normal, donde la media es P, la 0.4, y la desviación es la raíz de P por Q entre N, que nos daba numéricamente 0.0346. No sé si estamos de acuerdo. ¿Qué queremos? La probabilidad de que sea menor que 3. El comportamiento es normal. El comportamiento es normal. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, tenemos que hacer uso de la normal. He tratado de dejar aquí en rojo, en este caso, en rojo, que la media es el que estaba arriba, el que se resta a la variable aleatoria, y la desviación es el que está abajo. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Esto se suele utilizar cuando queremos hallar probabilidad de un estadístico en la muestra. Ilustrado acá con una proporción y acá con una media. En el caso donde aparece Z, pues lo que queda en rojo es el valor esperado y lo que tenemos abajo dividiendo es la desviación. Normal. Si hacemos uso de la aplicación, en este caso tendríamos que sustituir 2350 para la media, 62.5 para la desviación, y en este caso, como son proporciones, pues para la media 0.4 y para la desviación, pues el valor que tenemos en el denominador. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí.